A los 18 años quedé embarazada y mis padres me echaron de casa sin mirar atrás. Caminé sola hasta otra ciudad sin dinero ni esperanza, pero lo que nadie imaginó fue que años después regresaría con un imperio, una familia y una verdad que los destruiría. Nunca voy a olvidar el sonido de la voz de mi padre aquella noche, porque no fue solo un grito, fue como si una puerta se cerrara dentro de mí para siempre. Yo estaba parada frente a ellos en la sala, con las manos temblando y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Había guardado el secreto durante semanas, intentando convencerme de que todo se arreglaría solo, que mi novio reaccionaría diferente, que mis padres entenderían, que alguien me diría que todo iba a estar bien. Pero cuando finalmente reuní el valor para decir las palabras "estoy embarazada", el silencio que cayó fue tan pesado que parecía aplastarme. Mi madre se quedó helada, con los ojos abiertos sin parpadear, como si no reconociera a la hija que tenía enfrente. ¿Y mi padre? Él simplemente cambió de expresión, su rostro se endureció y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Lo primero que preguntó fue dónde estaba el tipo que me había embarazado. No preguntó si yo estaba bien, no preguntó si tenía miedo, no preguntó si necesitaba ayuda. Solo quería saber quién había sido. Yo apenas podía hablar, sentía la garganta seca y un nudo enorme en el estómago, pero aún así logré decir el nombre de mi novio, el mismo chico que semanas antes me juraba amor eterno y que prometía que siempre estaría conmigo. Cuando mi padre escuchó eso, soltó una risa amarga que me heló la sangre, una risa sin alegría, llena de desprecio. Entonces dijo algo que me dejó paralizada, que si ese hombre había sido lo suficientemente valiente para dejarme así, entonces ahora él debía hacerse responsable, y que yo ya no tenía lugar en su casa. Pensé que lo decía por enojo, que era una amenaza momentánea, que en cualquier segundo mi madre intervendría para calmarlo, pero no ocurrió. En lugar de eso, ella bajó la mirada y guardó silencio, como si ya hubiera tomado una decisión sin decir una sola palabra. Mi padre caminó hasta la puerta, la abrió de golpe y señaló hacia afuera sin mirarme directamente. Me dijo que recogiera mis cosas y que me fuera esa misma noche, que regresara únicamente cuando el hombre que me embarazó estuviera dispuesto a responder por mí. Recuerdo que intenté hablar, intenté decir que tenía miedo, que no sabía qué hacer, que solo tenía 18 años, pero cada palabra parecía chocar contra una pared invisible. Salí de la casa con una mochila pequeña y las manos heladas, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de un lugar, sino de toda la vida que conocía. Caminé durante horas hasta llegar a la casa de mi novio, repitiéndome que todo se solucionaría cuando él me viera, que seguramente solo había estado confundido, que me abrazaría y me diría que encontraríamos una forma de salir adelante. Pero cuando abrió la puerta y escuchó por qué estaba allí, su expresión cambió por completo. No vi preocupación ni sorpresa, vi incomodidad, vergüenza y una frialdad que nunca había notado antes. Me dijo que no podía quedarme, que su familia no debía enterarse, que yo arruinaría su vida si me veían ahí. Recuerdo haberle preguntado, entre lágrimas, cómo podía decir eso después de todo lo que habíamos vivido, cómo podía darme la espalda justo cuando más lo necesitaba. Él simplemente negó con la cabeza, evitó mirarme a los ojos y dijo que lo mejor era terminar, que cada uno siguiera su camino. Sentí como si el mundo se partiera bajo mis pies en ese instante. Lo insulté, le dije que era un cobarde, que para dejarme embarazada no había tenido miedo, pero para hacerse responsable sí. Él no respondió. Solo cerró la puerta en mi cara. Y así fue como terminé caminando sola en la noche, sin hogar, sin dinero, con el corazón roto, y sin saber que ese sería apenas el primer paso de la vida más dura, y también más inesperada, que me esperaba. Caminé sin rumbo durante horas después de que aquella puerta se cerró frente a mí, y lo más extraño no fue el frío ni el cansancio, fue el silencio dentro de mi cabeza. No lloraba, no pensaba con claridad, no sentía rabia ni miedo en ese momento, era como si mi mente hubiera decidido apagarse para protegerme del dolor. Solo avanzaba paso a paso, mirando las luces lejanas de la carretera, escuchando el sonido de mis propios zapatos contra el pavimento y sintiendo el peso invisible de la realidad cayendo lentamente sobre mis hombros. Con cada minuto que pasaba entendía algo que nunca antes había imaginado, ya no tenía a dónde regresar. No había una habitación esperándome, ni una cama, ni una voz que dijera todo va a estar bien. Solo estaba yo.
y una vida creciendo dentro de mí que dependía completamente de mis decisiones. En algún punto de la madrugada crucé sin darme cuenta los límites de mi ciudad. Lo supe porque las calles comenzaron a verse diferentes, los letreros cambiaron, y el movimiento era mucho menor. Me sentía agotada, mis piernas temblaban y el estómago me dolía por el hambre, pero seguí caminando porque detenerme significaba enfrentar el vacío que sentía por dentro. Recuerdo haberme sentado unos minutos en una parada de autobús, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando un transporte nocturno se detuvo frente a mí. El conductor apenas me miró y dijo el destino en voz baja. No sabía dónde quedaba ese lugar, ni cuánto costaba, ni si debía subir, pero en ese instante entendí algo: quedarme ahí no cambiaría nada. Así que, sin pensarlo demasiado, subí y me dejé llevar hacia una ciudad desconocida, como si estuviera escapando de una vida que ya no existía. Cuando finalmente bajé del autobús, el cielo comenzaba a aclararse ligeramente, y la ciudad frente a mí se veía enorme, ajena y completamente indiferente a mi presencia. Observé edificios altos, calles más transitadas y una mezcla de sonidos que me hicieron sentir diminuta. Caminé varias cuadras buscando algún lugar donde sentarme sin llamar la atención, y terminé en un rincón cercano a una avenida iluminada por letreros de restaurantes y comercios nocturnos. Fue ahí donde, por primera vez desde que salí de casa, el cansancio me venció por completo. Me recargué contra una pared, abrazando mi vientre de manera instintiva, y cerré los ojos intentando ignorar el miedo que comenzaba a apoderarse lentamente de mí. En ese momento escuché risas cercanas y el sonido de una puerta abriéndose. Levanté la mirada y vi a una familia bien vestida salir de un restaurante elegante. Hablaban entre ellos con tranquilidad, como si pertenecieran a un mundo completamente distinto al mío. Entre ellos iba un chico que parecía tener unos 20 años, con ropa formal y una postura segura. Por un instante nuestras miradas se cruzaron, y sentí una incomodidad inmediata, como si hubiera sido descubierta en mi peor momento. Pero lo que me sorprendió fue su expresión: no mostró desprecio ni incomodidad, mostró preocupación. Me observó con una seriedad silenciosa, como si intentara entender qué hacía una chica sola a esa hora en ese lugar. Ese gesto fue demasiado para mí en ese instante. No estaba acostumbrada a que alguien me mirara con compasión sin hacer preguntas, y mucho menos después de todo lo que había ocurrido esa noche. Sentí una mezcla de vergüenza, tristeza y nervios que me hizo reaccionar de inmediato. Bajé la mirada, me levanté rápidamente y me alejé casi corriendo por la acera, intentando desaparecer antes de que pudiera decir una sola palabra. No volví a mirar atrás. Pero sin saberlo, esa breve mirada cruzada en la madrugada marcaría el inicio de la persona que cambiaría mi destino por completo. Seguí caminando hasta que las luces brillantes de la avenida quedaron atrás y el ruido de los autos se volvió distante, casi como un eco lejano. Mis piernas ya no respondían con la misma firmeza y cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el cansancio hubiera decidido instalarse dentro de mis huesos. No sabía cuánto tiempo llevaba andando, pero el cielo ya comenzaba a teñirse con ese tono gris azulado que anuncia el amanecer. Fue entonces cuando encontré un callejón estrecho entre dos edificios antiguos. No era un lugar seguro ni mucho menos cómodo, pero en ese momento solo representaba algo que necesitaba con urgencia, un sitio donde detenerme sin sentir que el mundo entero me observaba. Me senté lentamente contra una pared fría, abrazando mis rodillas y tratando de controlar el temblor que recorría mi cuerpo. El silencio del callejón era denso, interrumpido solo por el lejano zumbido de la ciudad despertando. En ese instante, por primera vez desde que había salido de casa, el llanto llegó sin poder detenerlo. No fue un llanto escandaloso ni desesperado, fue silencioso, profundo, como si cada lágrima arrastrara una parte del dolor acumulado dentro de mí. Pensé en mis padres, en las palabras que me habían lanzado con tanta dureza, en la mirada de desprecio de quien alguna vez prometió quedarse conmigo. Pero más que nada, pensé en el pequeño ser dentro de mí, y sentí un miedo que nunca antes había conocido. Apoyé una mano sobre mi vientre con un gesto casi instintivo, como si pudiera transmitirle seguridad a través del contacto. En ese momento entendí algo que cambiaría por completo mi forma de ver la situación. Ya no podía permitirme caer. Tal vez había sido ingenua, tal vez había confiado en las personas equivocadas, pero ahora no estaba sola.
Había una vida creciendo dentro de mí que dependía totalmente de mi capacidad para levantarme y seguir adelante. Esa idea no eliminó el miedo ni la tristeza, pero sí encendió algo distinto dentro de mí, una determinación silenciosa, una fuerza que hasta ese momento no sabía que poseía. El frío de la madrugada me obligó finalmente a moverme. Mis músculos estaban rígidos y mi espalda adolorida por haber dormido en esa posición incómoda, pero logré ponerme de pie. La ciudad ya estaba despierta, con negocios abriendo, gente caminando con prisa y vehículos llenando las calles. Observé ese movimiento durante unos segundos, sintiéndome completamente ajena a él, como si yo perteneciera a un plano diferente. Sin embargo, también entendí que si quería sobrevivir, debía integrarme a esa rutina desconocida, encontrar un lugar dentro de ese ritmo constante y empezar desde cero, sin depender de nadie. Respiré profundamente varias veces antes de comenzar a caminar hacia las zonas comerciales cercanas, observando cada letrero, cada puerta, cada oportunidad posible. No tenía experiencia laboral formal, no tenía dinero, ni conocidos, ni un plan claro, pero tenía algo que nadie podía quitarme en ese momento, la necesidad absoluta de salir adelante. Y aunque no lo sabía todavía, ese día marcaría el primer paso real de una transformación que, con el tiempo, convertiría a aquella chica perdida en un callejón, en una mujer imposible de derribar. Caminé durante horas recorriendo calles que no conocía, leyendo cada anuncio pegado en vitrinas y paredes, tratando de encontrar una oportunidad, por pequeña que fuera. El cansancio seguía pesando sobre mis hombros, pero ahora se mezclaba con una urgencia distinta. Necesitaba dinero para comer, para tener un techo, para sobrevivir al menos el tiempo suficiente hasta encontrar algo estable. Cada vez que me detenía frente a un local, respiraba hondo antes de entrar, porque sabía que mi apariencia no ayudaba. Tenía el rostro agotado, la ropa arrugada y los ojos marcados por noches sin dormir, y muchas veces bastaba con que me vieran para que la respuesta fuera inmediata y negativa. En algunos lugares ni siquiera me dejaron hablar, simplemente negaban con la cabeza antes de que pudiera explicar que estaba dispuesta a hacer cualquier trabajo honesto. En otros, escuchaban con una cortesía fría y luego repetían la misma frase: no estamos contratando. Con cada rechazo sentía como el ánimo se desgastaba un poco más, pero me obligaba a seguir avanzando, recordándome que detenerme significaba rendirme. Cuando el sol ya estaba alto y el hambre comenzaba a convertirse en un dolor punzante en el estómago, llegué a una zona llena de restaurantes, donde el olor a comida caliente hacía aún más evidente mi necesidad. Fue ahí donde vi un letrero sencillo pegado en una puerta de vidrio: se solicita personal de apoyo en cocina. No especificaba experiencia ni requisitos, solo un número de contacto y un horario. Sentí que el corazón me latía más rápido mientras abría la puerta. El interior era amplio, con mesas bien acomodadas y una cocina visible al fondo donde el movimiento era constante. El sonido de utensilios chocando, órdenes gritadas y el vapor saliendo de las ollas creaban una atmósfera caótica pero viva, completamente diferente al silencio frío que me había rodeado desde que había salido de casa. Una mujer de rostro serio y postura firme salió desde la cocina al notar mi presencia. Tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera acostumbrada a que todo funcionara bajo su control absoluto. Su mirada recorrió mi apariencia en cuestión de segundos, evaluándome sin decir una sola palabra al principio. Cuando finalmente habló, su tono fue seco, directo, sin adornos. Me preguntó qué quería, y sentí que mi voz temblaba ligeramente al responder que había visto el anuncio y necesitaba trabajo, cualquier trabajo, incluso si era solo limpiando o lavando utensilios. Ella no respondió de inmediato. Me observó unos segundos más, como si intentara leer algo más allá de lo evidente. Finalmente, suspiró con cierta impaciencia y me dijo que necesitaban a alguien para lavar platos porque el flujo de clientes era alto y el personal no se daba abasto. No prometió facilidades ni trato amable, al contrario, dejó claro que el ritmo era duro y que no toleraba errores ni excusas. Sin embargo, para mí, esas condiciones no sonaron como una advertencia, sino como una puerta que finalmente se abría en medio de un mundo que hasta ese momento solo me había dado la espalda. Asentí sin pensarlo 2 veces, porque en ese momento no tenía el lujo de elegir ni de dudar. Sentí que si dejaba pasar esa oportunidad, aunque fuera tan simple como lavar platos durante horas, el destino volvería a cerrarme otra puerta más,
y ya no sabía cuántas más podría soportar antes de quebrarme por completo. La mujer me observó firmemente, como midiendo si realmente resistiría la presión, y luego señaló hacia la cocina donde el ruido de ollas, vapor y órdenes gritadas formaban una especie de tormenta constante. En cuanto crucé ese umbral, el calor me golpeó el rostro, el olor a comida mezclado con detergente llenó mis pulmones, y por primera vez desde que me habían echado de casa sentí algo parecido a estabilidad. No era felicidad, no era tranquilidad, pero sí era un punto firme donde mis pies podían dejar de temblar. Las primeras horas fueron brutales. Mis manos no estaban acostumbradas al contacto constante con agua caliente, grasa pegada ni montañas interminables de platos que parecían multiplicarse cada vez que creía haber terminado. La espalda me ardía, mis piernas dolían, y más de una vez tuve que contener lágrimas de agotamiento porque el cansancio físico se mezclaba con el peso emocional que llevaba dentro. Sin embargo, cada vez que sentía que estaba por rendirme, llevaba una mano instintivamente hacia mi vientre apenas perceptible y recordaba que ya no podía pensar solo en mí. Había una vida creciendo dentro de mi cuerpo que dependía completamente de que yo no me derrumbara, y esa idea, aunque doliera, se convirtió en la única fuerza capaz de mantenerme de pie. La dueña del restaurante no era amable, pero tampoco era cruel sin motivo. Observaba todo con una precisión casi intimidante, como si nada escapara a su atención. Cuando algún empleado cometía errores, sus regaños eran secos y directos, pero nunca injustos. Conmigo, al principio, mantuvo distancia, limitándose a dar instrucciones cortas y vigilando que cumpliera el ritmo. Sin embargo, noté que en ocasiones me miraba más tiempo de lo normal, especialmente cuando creía que yo no me daba cuenta. Había algo en su expresión que no lograba descifrar del todo, no era desconfianza, tampoco era lástima, era más bien una mezcla extraña de dureza y curiosidad, como si estuviera evaluando algo más profundo que mi desempeño en el fregadero. Los días comenzaron a repetirse en una rutina que, aunque agotadora, me daba una estructura que necesitaba desesperadamente. Despertaba temprano, organizaba mis pocas pertenencias en el pequeño cuarto que ella me había permitido ocupar temporalmente, y caminaba hacia la cocina antes incluso de que el sol terminara de salir por completo. Poco a poco, el dolor en mis manos se volvió soportable, mis movimientos se hicieron más rápidos, y aprendí a anticipar el flujo de trabajo observando el ritmo de los cocineros y el volumen de clientes. Esa adaptación silenciosa me dio una sensación nueva. Por primera vez desde que había sido expulsada de mi hogar, no estaba sobreviviendo por pura inercia, estaba empezando a reconstruirme. Una noche, cuando el restaurante finalmente cerró después de una jornada especialmente pesada, me quedé unos minutos sola en la cocina terminando de secar los últimos utensilios. El silencio repentino después de horas de ruido era casi irreal, y por un instante sentí una calma que no había experimentado en meses. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose lentamente detrás de mí. Al girar, vi a la dueña observándome con los brazos cruzados. No habló de inmediato. Solo miró mis manos enrojecidas, mi uniforme húmedo y mi rostro agotado. Finalmente, con un tono menos áspero de lo habitual, dijo algo que no esperaba en absoluto, que había estado observando mi esfuerzo desde el primer día, y que quería hacerme una pregunta que podría cambiar completamente mi lugar dentro del restaurante. La mujer dio un paso más cerca, y por primera vez noté que su expresión no tenía esa dureza habitual que siempre la rodeaba como una armadura. Sus ojos parecían examinar algo más profundo que mi cansancio físico, como si estuviera tratando de leer las partes de mi historia que yo no había dicho en voz alta. Sin elevar la voz, me preguntó si alguna vez había cocinado de verdad, no solo ayudado en una casa, sino trabajado con técnicas reales, con disciplina, con conocimiento. La pregunta me tomó por sorpresa, porque durante semanas nadie me había preguntado nada que no estuviera relacionado con platos sucios o turnos pendientes. Tragué saliva, dudé un instante, y finalmente le confesé que antes de que mi vida se derrumbara, yo estaba estudiando gastronomía, que conocía bases, técnicas, y que la cocina había sido el único lugar donde alguna vez me había sentido segura. Ella no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio, como si estuviera conectando piezas dentro de su mente, y luego caminó lentamente hacia una de las mesas de preparación. Con un gesto seco, me indicó que me acercara. Cuando lo hice, colocó frente a mí algunos ingredientes simples, verduras frescas, especias, una proteína básica,
Nada lujoso pero suficiente para evaluar a alguien que realmente supiera lo que hacía. Entonces me dijo, sin rodeos, que la siguiente semana quería ver con sus propios ojos si mis palabras eran verdad o solo otra historia triste para ganar simpatía. No lo dijo con crueldad, sino con una franqueza directa que, extrañamente, me dio una chispa de esperanza. Asentí con firmeza, sintiendo por primera vez desde que había llegado a esa ciudad que tal vez mi vida no estaba completamente perdida. Durante los días siguientes trabajé con una concentración distinta. Cada plato que lavaba, cada superficie que limpiaba, cada orden que escuchaba se transformaba en una especie de entrenamiento silencioso. Observaba cómo los chefs cortaban, cómo organizaban tiempos, cómo equilibraban sabores sin siquiera probar constantemente. Mi mente empezó a recordar conocimientos que creía enterrados bajo el dolor y el miedo, proporciones, técnicas de cocción, combinaciones aromáticas. Por las noches, en mi pequeño cuarto, repasaba mentalmente recetas, imaginaba presentaciones, y hablaba en silencio con mi hijo aún no nacido, prometiéndole que haría todo lo posible para darle una vida digna, una vida donde nunca tuviera que sentir el abandono que yo había conocido. Finalmente llegó el día que la dueña había mencionado. El restaurante estaba más tranquilo que de costumbre en ese horario, y ella me llamó a la cocina principal cuando los clientes comenzaban a disminuir. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras me colocaba frente a la estación de trabajo. No era solo una prueba laboral, para mí, representaba la posibilidad real de dejar atrás la imagen de una chica rota que solo sobrevivía lavando platos. Respiré hondo, tomé los ingredientes que me proporcionaron, y comencé a moverme con una concentración total, dejando que mis manos actuaran casi por instinto, guiadas por todo lo que había aprendido antes de que mi mundo se viniera abajo. El tiempo pareció comprimirse mientras cocinaba. No escuchaba el ruido del restaurante, no sentía el cansancio acumulado en mis músculos, solo existían los aromas que comenzaban a elevarse, el sonido del aceite, el ritmo preciso del cuchillo contra la tabla. Preparé un platillo complejo pero equilibrado, algo que demostrara técnica, creatividad y sensibilidad, porque sabía que no bastaba con que supiera cocinar, debía mostrar que tenía identidad propia en cada movimiento. Cuando finalmente coloqué el plato terminado frente a la dueña, sentí un silencio tan intenso que por un momento temí haber fallado, como si todo mi futuro estuviera contenido en esa única reacción que estaba a punto de ver en su rostro. La mujer observó el plato durante varios segundos sin decir absolutamente nada, y ese silencio se volvió casi insoportable para mí. No sabía si estaba analizando los colores, el aroma, la presentación o si simplemente estaba esperando encontrar algún error evidente. Finalmente tomó el tenedor, cortó un pequeño bocado con movimientos lentos y precisos, y lo llevó a su boca sin cambiar su expresión. Yo sentía que mi respiración se había detenido por completo mientras veía cómo masticaba con calma, como si cada segundo estuviera pesando toneladas. Entonces ocurrió algo que jamás había visto desde que la conocía. Sus cejas se levantaron ligeramente, y su mirada endurecida se suavizó apenas un instante, como si algo dentro de ella hubiera sido tomado por sorpresa. Probó un segundo bocado, esta vez más grande, y luego dejó el tenedor sobre el plato sin apartar los ojos de mí. Durante ese breve momento, sentí que no me estaba viendo como una empleada más, sino como alguien que estaba siendo evaluado en un nivel mucho más profundo. Finalmente habló, con ese tono seco que siempre usaba, pero había una diferencia sutil que no pasó desapercibida para mí. Dijo que el equilibrio de sabores era correcto, que la textura estaba bien ejecutada, y que la presentación demostraba que yo no solo conocía técnicas, sino que también entendía la intención detrás de un platillo. Luego añadió algo que me dejó completamente inmóvil, que hacía años no probaba algo preparado con tanta determinación. Yo no supe qué responder de inmediato. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de alivio y emoción que traté de contener porque no quería mostrar debilidad. Sin embargo, mis ojos se humedecieron a pesar de mis esfuerzos. La mujer lo notó, pero no dijo nada sobre eso. En lugar de eso, cruzó los brazos y me miró fijamente antes de preguntarme, de forma directa, si estaba dispuesta a trabajar en la cocina como chef auxiliar, con más responsabilidades, más presión, y sin ningún trato especial por mi situación personal. No dudé ni un segundo. Le respondí que aceptaría cualquier reto si eso significaba poder construir un futuro digno para mi hijo. Ella asintió una sola vez,
con ese gesto firme que la caracterizaba, y me dijo que entonces debía prepararme porque, a partir del día siguiente, mi vida cambiaría por completo. Ya no sería solo la chica silenciosa que lavaba platos al fondo del restaurante. Ahora tendría que demostrar cada día que merecía ese lugar frente a los fogones. Cuando escuché esas palabras, algo dentro de mí se encendió con una fuerza que no sentía desde antes de que todo se derrumbara. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una persona sobreviviendo, sino como alguien que comenzaba a levantarse. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeño cuarto, caminando lentamente por las calles frías, llevaba conmigo una sensación distinta. No era felicidad pura, ni tampoco tranquilidad completa, sino una mezcla extraña de esperanza y determinación. Colocando ambas manos sobre mi vientre ya evidente, susurré en voz baja que todo el esfuerzo, todo el dolor y cada lágrima que había derramado tenían un propósito. Porque en ese momento entendí algo con absoluta claridad. Mi historia no estaba terminando en ese callejón donde había dormido por primera vez, apenas estaba comenzando. Aquella noche, mientras caminábamos hacia el pequeño café iluminado por luces cálidas, él finalmente me dijo su nombre con una naturalidad que me hizo sentir extrañamente tranquila. Se llamaba Adrián Valdés, y al escucharlo pronunciarlo con esa calma firme, sentí que por primera vez ese rostro amable dejaba de ser solo el chico que apareció en el momento más oscuro de mi vida para convertirse en alguien real dentro de mi historia. Cuando llegó su turno de preguntarme el mío, respiré hondo antes de responder, Renata Salazar. Decirlo en voz alta, en ese instante, fue como recuperar una parte de mí que creía perdida, una identidad que durante meses había estado enterrada bajo el miedo, la vergüenza y el abandono. Nos sentamos junto a una ventana empañada por el frío exterior, y mientras el vapor del café se elevaba lentamente entre nosotros, Adrián me observó con una atención que no resultaba invasiva, sino profundamente respetuosa. Me preguntó si el trabajo en el restaurante era demasiado pesado para mi condición, y le respondí con una leve sonrisa que, comparado con lo que había vivido antes, el esfuerzo físico era lo más fácil de soportar. Lo verdaderamente difícil había sido aprender a confiar nuevamente en las personas. Él no respondió de inmediato, simplemente asintió con seriedad, como si comprendiera perfectamente el peso detrás de esas palabras. Durante esa conversación, descubrí poco a poco fragmentos de su vida. Adrián pertenecía a una familia empresarial muy conocida en la ciudad. Su padre, Héctor Valdés, dirigía una cadena de inversiones comerciales, mientras su madre, Mariela Duarte, administraba varias fundaciones sociales enfocadas en educación y apoyo comunitario. A pesar de provenir de ese entorno privilegiado, Adrián hablaba con una humildad que contrastaba completamente con la imagen que uno podría esperar. Me confesó que siempre había sentido una presión constante por cumplir expectativas ajenas, por demostrar que no era solo el hijo del empresario, sino alguien capaz de construir su propio camino. Escucharlo me hizo sentir una extraña conexión, porque, aunque nuestras circunstancias eran radicalmente distintas, ambos sabíamos lo que era luchar contra la sensación de no ser suficientes para quienes nos rodeaban. Cuando él me dijo que admiraba mi determinación, que jamás había conocido a alguien que enfrentara tanto dolor sin rendirse, sentí un calor recorrerme el pecho. No era orgullo, ni vanidad, era algo más profundo. La certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba viendo mi esfuerzo sin juzgarme por mis errores del pasado. Cuando nos despedimos esa noche, Adrián caminó conmigo hasta la puerta del pequeño edificio donde rentaba el cuarto que me había ofrecido la dueña del restaurante, doña Carmen Rivas. Antes de que entrara, me miró con una expresión seria y sincera, y me dijo algo que quedó grabado en mi memoria, que, sin importar lo que ocurriera en el futuro, yo ya había demostrado una fortaleza que pocas personas poseían, y que nunca debía volver a creer que estaba sola. Mientras cerraba la puerta tras de mí, apoyando la espalda contra la madera, comprendí que esas palabras tenían un peso enorme, porque, por primera vez desde que había sido abandonada por Julián Torres, el hombre que me dejó embarazada, sentí que el mundo ya no parecía un lugar completamente hostil. Esa noche casi no pude dormir. Después de ducharme, me senté en la orilla de la cama con una toalla aún sobre los hombros, observando en silencio el pequeño cuarto que se había convertido en mi refugio durante los últimos meses. Todo era sencillo, incluso austero, una mesa desgastada, una silla metálica, una pequeña cocina eléctrica y una ventana estrecha por donde apenas entraba la luz de la calle. Sin embargo,
por primera vez ese lugar no se sentía frío ni vacío. Había algo distinto dentro de mí, una sensación tibia que no provenía del ambiente, sino de la calma que me había dejado la conversación con Adrián. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, su voz regresaba a mi mente con una claridad sorprendente. No era solo lo que había dicho, sino la manera en que lo había hecho, sin prisa, sin expectativas, sin exigir nada a cambio. Me pregunté por qué alguien como él, con una vida aparentemente perfecta, había decidido fijarse en alguien como yo, una chica marcada por errores, rechazada por su propia familia y obligada a sobrevivir en circunstancias que apenas comenzaban a estabilizarse. Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba la idea de encariñarme, porque sabía lo devastador que podía ser volver a perder a alguien importante. Al amanecer, me levanté como de costumbre antes de que sonara la alarma. El peso en mi vientre era ya evidente, y cada movimiento requería un esfuerzo mayor que semanas atrás, pero me obligué a mantener el ritmo. Preparé algo ligero para comer, me arreglé con cuidado y salí rumbo al restaurante con la determinación de siempre. En el camino, el aire frío despejó mis pensamientos, ayudándome a concentrarme en lo inmediato. Trabajar, mantenerme estable, ahorrar dinero y prepararme para el momento en que mi hijo llegara al mundo. Cuando entré por la puerta trasera del restaurante, el aroma de los caldos y especias ya impregnaba el ambiente. Doña Carmen estaba de pie junto a una mesa revisando la lista de insumos, y al verme levantar la mano en señal de saludo, me observó detenidamente durante unos segundos. Su expresión, aunque severa como siempre, parecía menos dura que de costumbre. Me dijo que se notaba un cambio en mí, que mis ojos ya no reflejaban el mismo agotamiento desesperado de cuando había llegado por primera vez. No supe cómo responderle, así que solo asentí en silencio. El resto del día transcurrió entre órdenes, cortes, preparaciones y el constante sonido metálico de utensilios chocando. Sin embargo, mientras trabajaba, noté algo que no había sentido antes: ya no actuaba por pura necesidad de sobrevivir, sino también por orgullo personal. Cada plato que ayudaba a preparar, cada tarea que completaba sin errores, se convertía en una pequeña prueba de que estaba construyendo algo propio. Y mientras esa certeza se afianzaba en mi interior, comprendí que, aunque mi pasado había estado lleno de abandono y dolor, mi presente comenzaba a definirse por algo mucho más fuerte: la voluntad inquebrantable de no volver a caer. Al finalizar ese turno particularmente pesado, cuando el reloj marcó cerca de las 9 de la noche, mis piernas temblaban ligeramente por el cansancio acumulado, pero aún así sentía una extraña satisfacción interna. Había logrado cumplir cada orden sin cometer errores, incluso ayudando a reorganizar parte de la cocina cuando uno de los cocineros principales tuvo que salir de emergencia. Mientras me quitaba el delantal y me lavaba las manos por última vez, doña Carmen se acercó lentamente y se quedó observándome en silencio durante unos segundos, como si evaluara algo más profundo que mi rendimiento laboral. Finalmente, con su tono directo y sin rodeos, me dijo que había llegado el momento de comprobar si realmente poseía el talento culinario que había mencionado semanas atrás. Me indicó que esa misma noche, antes de cerrar, quería que preparara un platillo completo por mi cuenta, uno que demostrara técnica, sabor y creatividad. Su mirada era firme, pero no hostil, más bien transmitía una expectativa seria, como si esa prueba fuera un punto decisivo para determinar mi futuro dentro del restaurante. Sentí una mezcla de nerviosismo y emoción, porque sabía que aquella oportunidad podía cambiarlo todo. Respiré profundamente y me dirigí a la estación de trabajo con las manos ligeramente temblorosas. Durante unos instantes me quedé quieta, recordando las clases de gastronomía que había tomado antes de que mi vida se desmoronara. Entonces, casi por instinto, decidí preparar un platillo que representara tanto mis raíces como lo que había aprendido en el camino. Un filete sellado en mantequilla aromatizada con hierbas frescas, acompañado de una reducción de vino tinto, puré cremoso de papa rostizada y vegetales salteados en aceite de oliva con un toque de especias mediterráneas. Cada movimiento que hacía parecía guiado por una memoria profunda que jamás había desaparecido. Cuando terminé, el plato no solo desprendía un aroma intenso y elegante, sino que también reflejaba una presentación cuidadosa, equilibrada y profesional. Doña Carmen se acercó sin decir palabra, tomó el tenedor con su habitual expresión severa y probó primero el puré, luego la carne, y finalmente la salsa.
Durante esos segundos, el silencio en la cocina se volvió casi insoportable para mí. Sentía el corazón golpeando con fuerza en el pecho, consciente de que ese momento definiría mucho más que un simple ascenso laboral. Finalmente, dejó el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. No sonrió, pero su voz, normalmente áspera, se volvió ligeramente más suave cuando dijo que aquel platillo tenía carácter, técnica y equilibrio, algo que no se enseñaba fácilmente y que solo aparecía cuando alguien cocinaba con verdadera pasión. Luego añadió, sin rodeos, que a partir de ese momento dejaría de ser ayudante para convertirme oficialmente en una de las chefs del restaurante. Escuchar esas palabras provocó que una emoción intensa me recorriera el cuerpo, porque en ese instante comprendí que, por primera vez desde que había sido abandonada, estaba logrando reconstruir mi vida no solo con esfuerzo, sino también con dignidad. Esa misma noche, después de que doña Carmen anunciara oficialmente mi nuevo puesto frente al equipo de cocina, sentí una mezcla abrumadora de emociones que apenas podía contener. No era solo alegría, era algo mucho más complejo, una sensación profunda de reivindicación personal. Durante meses había soportado miradas de lástima, murmullos incómodos y el peso constante de sentirme una carga para el mundo. Pero en ese instante, mientras escuchaba el sonido de los utensilios y el murmullo de los cocineros felicitándome, comprendí que cada jornada agotadora, cada madrugada de incertidumbre y cada lágrima silenciosa habían sido parte de un proceso que finalmente comenzaba a dar frutos reales. Cuando terminó el turno y salí por la puerta principal del restaurante, el aire frío de la noche me golpeó suavemente el rostro, ayudándome a despejar la mente. Fue entonces cuando lo vi. Adrián estaba recargado contra su automóvil, con las manos en los bolsillos del abrigo y una expresión tranquila que transmitía una paciencia genuina. No parecía impaciente ni ansioso, más bien, su postura reflejaba la seguridad de alguien que no necesitaba imponerse para estar presente. Al verme, enderezó la espalda y su sonrisa apareció de inmediato, cálida y sincera, como si mi simple presencia fuera suficiente para iluminarle el ánimo. Se acercó despacio y me preguntó cómo había sido el día, y por primera vez en mucho tiempo pude responder con orgullo en lugar de cansancio. Le conté sobre la prueba culinaria, sobre el platillo que había preparado y sobre las palabras de doña Carmen al reconocer mi esfuerzo. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba gradualmente hacia una admiración silenciosa. No me interrumpía, no exageraba sus reacciones. Simplemente escuchaba con una atención profunda que me hacía sentir valorada, no por lo que había sufrido, sino por lo que estaba logrando construir con mis propias manos. Después de felicitarme, me propuso ir por algo caliente para celebrar, argumentando que el frío de la noche hacía perfecto un café o un chocolate caliente. Acepté sin dudar, y durante el trayecto en su automóvil, la conversación fluyó con una naturalidad que ya no me resultaba extraña. Hablamos de metas, de sueños, de las cosas que cada uno deseaba construir en el futuro. Fue en ese momento cuando comprendí que Adrián no me veía como alguien que necesitaba ser rescatada. Me veía como una persona en proceso de levantarse, alguien capaz de avanzar por sí misma. Esa certeza provocó en mí un cambio emocional profundo. Mientras lo escuchaba hablar con entusiasmo sobre sus propios proyectos y sobre cómo deseaba crear algo significativo que trascendiera el legado empresarial de su familia, sentí una calma que jamás había experimentado desde que mi vida se había derrumbado. No era dependencia ni necesidad, era la sensación tranquila de saber que, por primera vez, alguien caminaba a mi lado no para salvarme, sino para acompañarme mientras yo misma aprendía a reconstruir mi destino. Con el paso de los días, aquella rutina que comenzó de manera casual entre Adrián y yo fue adquiriendo una estabilidad inesperada. No se trataba de encuentros dramáticos ni de gestos exagerados, sino de una constancia silenciosa que se manifestaba en pequeños detalles. Él esperándome a la salida del restaurante sin importar lo tarde que terminara mi turno, trayéndome café caliente cuando el frío se volvía intenso, o simplemente acompañándome en trayectos cortos mientras conversábamos sobre nuestras vidas. Esa normalidad, que para muchos podría parecer insignificante, para mí era algo profundamente nuevo, porque nunca antes había experimentado una cercanía construida sin presiones ni expectativas ocultas. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba con rapidez, y cada semana que pasaba hacía más evidente la transformación de mi cuerpo. Las jornadas laborales comenzaron a volverse más exigentes físicamente, pero mi determinación no disminuía.
Doña Carmen, aunque mantenía su carácter firme, empezó a mostrar una preocupación discreta por mi salud. En varias ocasiones me ordenó descansar más de lo habitual o delegar ciertas tareas pesadas, algo que nunca habría hecho con otros empleados. Esa actitud, aunque nunca fue expresada con palabras afectuosas, revelaba una forma de cuidado que comprendí con el tiempo. Su manera de protegerme era asegurarse de que pudiera mantenerme fuerte. Una noche, después de terminar el servicio, Adrián y yo caminamos unos minutos antes de subir a su automóvil. El silencio entre nosotros no era incómodo, al contrario, tenía una cualidad serena que me permitía reflexionar sin sentir presión. Fue entonces cuando él habló con una honestidad que me tomó por sorpresa. Me dijo que desde el primer día en que me había visto, sentado en aquella banqueta solitaria con la mirada perdida, había percibido una mezcla de tristeza y fortaleza que lo había conmovido profundamente. No era compasión, aclaró, sino admiración por la resistencia silenciosa que reflejaban mis ojos. Sus palabras provocaron una reacción emocional intensa en mí, porque tocaron una parte vulnerable que rara vez dejaba al descubierto. Durante unos segundos no pude responder, sentí que un nudo se formaba en mi garganta, recordándome todo lo que había atravesado en tan poco tiempo. Finalmente, le confesé que aún vivía con miedo, no solo al futuro incierto, sino también a la posibilidad de confiar demasiado en alguien y volver a ser abandonada. Adrián escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando finalmente habló, su respuesta fue tranquila, casi firme, asegurándome que no pretendía salvarme ni cambiar mi camino, sino simplemente estar presente si yo decidía permitírselo. Aquella conversación marcó un punto decisivo en mi percepción de nuestra relación. Mientras regresábamos al automóvil, comprendí que la conexión entre nosotros no se basaba en dependencia ni en necesidad emocional desesperada, sino en algo mucho más sólido, el respeto mutuo por las batallas personales de cada uno. Y mientras me acomodaba en el asiento y observaba las luces de la ciudad reflejarse en la ventana, sentí por primera vez desde que había sido expulsada de mi hogar, que el futuro ya no se veía como un abismo incierto, sino como un camino difícil, sí, pero lleno de posibilidades reales de reconstrucción. Conforme las semanas avanzaron, el peso de la realidad comenzó a sentirse con mayor intensidad en mi cuerpo y en mi mente. Mi vientre ya no podía ocultarse bajo ropa holgada, y cada movimiento requería un esfuerzo adicional que me recordaba constantemente que el momento del nacimiento se acercaba inevitablemente. Aunque mantenía mi disciplina en el trabajo y trataba de conservar una actitud fuerte frente a los demás, por las noches, cuando me encontraba sola en mi pequeño apartamento, los pensamientos sobre el futuro surgían con una fuerza difícil de controlar. No tenía seguro médico, no contaba con familiares cercanos y, por primera vez desde que había llegado a esa ciudad, el miedo volvió a instalarse en mi pecho de manera persistente. Fue precisamente en una de esas noches, al terminar mi turno cerca de las 9, cuando ocurrió algo que cambió el rumbo de mis emociones. Caminaba lentamente por la acera, cuidando cada paso debido al cansancio acumulado, cuando, al doblar una esquina, tropecé accidentalmente con alguien. Perdí el equilibrio por un instante, pero antes de caer sentí unas manos firmes sujetándome con rapidez. Al levantar la mirada, me encontré con los ojos de Adrián, que me observaban con una mezcla evidente de alivio y emoción, como si hubiera estado buscando ese encuentro durante mucho tiempo. Su expresión no era casual. Con una voz ligeramente agitada, me dijo que había intentado encontrarme durante semanas, que desde aquella primera vez en que me vio sentada sola en la calle no había podido olvidar la imagen de tristeza profunda que reflejaban mis ojos. Explicó que, aunque no sabía nada de mí en ese momento, había percibido una historia de dolor y resistencia que lo había marcado. Escuchar esas palabras provocó en mí una reacción inmediata. Las emociones que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a desbordarse, y sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Adrián reaccionó de manera instintiva. Sin hacer preguntas incómodas ni mostrar incomodidad, me abrazó con cuidado, como si temiera lastimarme. Su voz, calmada y firme, me dijo que no necesitaba demostrar fortaleza todo el tiempo, que incluso las personas más resistentes tenían derecho a sentirse vulnerables. Yo, aún temblando, respondí entre sollozos que no me sentía fuerte en absoluto, que en el fondo seguía siendo una joven perdida que había tenido que aprender a sobrevivir demasiado rápido. Aquella confesión, que jamás había pronunciado en voz alta,
salió de mi boca con una mezcla de alivio y dolor acumulado. Después de unos minutos, cuando logré recuperar la calma, Adrián me propuso algo simple pero significativo: acompañarlo a comer algo caliente. Me explicó que, más allá de cualquier intención romántica, simplemente quería conocerme y ofrecerme un momento de tranquilidad. Dudé por un instante, no por desconfianza hacia él, sino por la inseguridad que aún sentía respecto a mi situación y mi embarazo. Sin embargo, la sinceridad en su mirada y la naturalidad de su actitud me dieron una sensación inesperada de seguridad. Finalmente asentí, sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de una etapa completamente distinta en mi vida. Caminamos juntos hasta un pequeño puesto de comida que permanecía abierto a esas horas de la noche, iluminado por luces amarillentas que contrastaban con la oscuridad de la calle. El lugar no era elegante ni sofisticado, pero tenía algo reconfortante: el aroma de pan recién tostado, el sonido constante de la plancha y el murmullo tranquilo de unas pocas personas que conversaban sin prisa. Nos sentamos frente a frente en una mesa metálica algo desgastada, y por primera vez desde que había llegado a aquella ciudad, no me sentí invisible ni fuera de lugar, me sentí, simplemente, como una persona más compartiendo un momento cotidiano. Adrián pidió una hamburguesa sencilla y una bebida caliente, mientras yo, aunque tenía el estómago revuelto por el embarazo y los nervios, pedí algo similar para no llamar la atención. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló demasiado, había un silencio cómodo, casi necesario, como si ambos comprendiéramos que ese espacio servía para que yo pudiera ordenar mis pensamientos. Fue él quien finalmente rompió la quietud, preguntándome con suavidad mi nombre, confesando que desde el primer día en que me vio había sentido una curiosidad genuina por conocer la historia detrás de mi mirada. Respiré hondo antes de responder. Pronunciar mi nombre en ese contexto, frente a alguien que no conocía mi pasado ni mis errores, se sintió extrañamente liberador. Le dije que me llamaba Renata, y al preguntarle el suyo, él respondió que su nombre era Adrián, acompañándolo con una sonrisa tranquila que transmitía confianza. A partir de ese momento, la conversación comenzó a fluir con mayor naturalidad, como si ambos hubiéramos cruzado una barrera invisible que separaba la cautela inicial de una comunicación más sincera. Cuando Adrián me preguntó cómo había llegado a esa ciudad, sentí que una parte de mí dudaba en abrirse, pero otra comprendía que ocultar la verdad solo prolongaría el peso que cargaba. Con voz baja, le conté todo: el embarazo inesperado, el abandono de mi exnovio, el rechazo de mis padres y la caminata interminable que me llevó, sin rumbo claro, hasta ese lugar desconocido. Mientras hablaba, observé cómo su expresión no mostraba juicio ni incomodidad. Al contrario, reflejaba una atención profunda y una sorpresa silenciosa ante la determinación que implicaba haber sobrevivido sola a esa situación. Cuando terminé de relatar mi historia, Adrián permaneció unos segundos en silencio, como si procesara cada palabra con cuidado. Finalmente habló con una honestidad que me sorprendió. Dijo que jamás había enfrentado una adversidad semejante, que su vida había transcurrido dentro de una estabilidad privilegiada gracias a los negocios de su familia, pero que precisamente por eso admiraba aún más la fortaleza que yo había demostrado. Sus palabras no sonaron condescendientes ni idealizadas. Fueron firmes, realistas, y en ese instante comprendí que no me veía como alguien débil, sino como alguien que había resistido más de lo que la mayoría podría soportar. Sus palabras provocaron en mí una reacción inesperada. Durante meses me había acostumbrado a recibir miradas de lástima, reproche o indiferencia, pero nunca una admiración tan directa y sincera. Sentí como mi pecho se comprimía por una mezcla de alivio y vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Por un instante, bajé la mirada hacia la mesa, observando mis manos ligeramente temblorosas, y comprendí que lo que más me conmovía no era lo que Adrián decía, sino la forma en que lo decía. Sin intentar salvarme, sin ofrecer soluciones mágicas, simplemente reconociendo el esfuerzo silencioso que había sostenido para mantenerme en pie. Adrián, al notar mi silencio, no insistió ni trató de llenar el momento con palabras innecesarias. Se limitó a sonreír con serenidad y a continuar la conversación de manera natural, contándome brevemente sobre su vida. Me explicó que trabajaba en los negocios familiares, participando como codirector en una empresa de distribución gastronómica que abastecía a varios restaurantes importantes de la ciudad. Aunque su entorno había sido siempre estable,
confesó que durante mucho tiempo se había sentido atrapado en una rutina sin propósito real, cumpliendo expectativas más que persiguiendo metas propias. Fue al conocer historias como la mía, dijo, que comenzó a replantearse el verdadero significado del esfuerzo y la determinación. Esa confesión creó un equilibrio inesperado entre nosotros. Por primera vez no me sentí en desventaja frente a alguien que provenía de una familia influyente. Al contrario, percibí que ambos compartíamos una búsqueda similar, encontrar un propósito auténtico que no dependiera únicamente de las circunstancias externas. Mientras continuábamos comiendo, la conversación se volvió más fluida y menos cargada emocionalmente. Hablamos de gastronomía, de los distintos sabores que cada uno recordaba de su infancia y de los sueños que teníamos para el futuro, lo que permitió que la tensión inicial se transformara en una sensación progresiva de confianza. Cuando terminamos de comer, Adrián insistió en acompañarme hasta mi apartamento. Acepté con cierta timidez, no por desconfianza, sino por la sensación extraña de permitir que alguien se acercara tanto a mi vida después de haber aprendido a sobrevivir sola. Durante el trayecto en su automóvil, la ciudad parecía distinta. Las luces nocturnas, que antes me transmitían soledad, ahora creaban un ambiente tranquilo que me permitió relajarme por primera vez en mucho tiempo. No hubo conversaciones profundas en ese momento, bastaba con la presencia silenciosa que ambos compartíamos. Al llegar frente a mi edificio, Adrián se bajó para asegurarse de que pudiera entrar con seguridad. Antes de despedirse, ocurrió algo que ninguno de los dos pareció haber planeado. Se inclinó ligeramente y me dio un beso breve y suave, cargado más de afecto que de pasión. La sorpresa me dejó inmóvil por un instante, y sentí como el calor subía a mi rostro mientras mi corazón latía con fuerza. Cuando logré reaccionar, apenas pude murmurar un buenas noches, mientras él respondía con una sonrisa tranquila, como si aquel gesto hubiera sido tan natural como respirar. Esa noche, después de entrar a mi pequeño apartamento, el silencio volvió a envolverme, pero ya no tenía la misma carga opresiva de antes. Me dirigí directamente al baño, dejé correr el agua caliente y permanecí bajo la ducha durante varios minutos, intentando ordenar las emociones que se habían acumulado en tan poco tiempo. El vapor llenaba el espacio, difuminando el reflejo de mi figura en el espejo, y por primera vez en meses no me observé con la misma dureza. Aunque mi cuerpo mostraba el evidente avance del embarazo y las señales del agotamiento, también percibí algo diferente, una sensación tenue, casi frágil, de esperanza. Al acostarme, el sueño tardó en llegar. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle de lo ocurrido esa noche, la manera en que Adrián había pronunciado mi nombre, la firmeza con la que había hablado de mi fortaleza, y la calma que transmitía incluso en los silencios. No era una idealización ingenua. Sabía perfectamente que mi situación seguía siendo complicada y que depender emocionalmente de alguien podía resultar peligroso. Sin embargo, no podía negar que su presencia había comenzado a ocupar un espacio en mis pensamientos, generando una mezcla de inquietud y alivio que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente me levanté temprano, como era costumbre, a pesar de haber dormido poco. Mientras me preparaba para ir al trabajo, noté en el espejo un cambio sutil en mi expresión. Mis ojos ya no reflejaban únicamente cansancio y tristeza, sino también una energía distinta, como si una parte de mí hubiera decidido dejar de vivir únicamente en modo de supervivencia. Ese cambio no pasó desapercibido para doña Carmen, quien al verme entrar al restaurante me observó con detenimiento antes de soltar un comentario directo, fiel a su carácter. «Hoy te ves diferente, niña», dijo con su tono habitual, serio pero no hostil. «Más despierta, como si algo te hubiera quitado un peso de encima». Sus palabras me sorprendieron, porque no estaba acostumbrada a que alguien percibiera cambios tan internos con tanta claridad. Con una sonrisa discreta, le respondí que la noche anterior había conocido mejor a alguien que me había mostrado una forma distinta de ver mi propia situación. No di demasiados detalles, pero fue suficiente para que doña Carmen asintiera lentamente, como si comprendiera más de lo que decía. El resto del día transcurrió con la rutina habitual: limpiar, organizar utensilios, ayudar en la cocina y atender las demandas constantes del servicio. Sin embargo, esa jornada tuvo un matiz diferente. No se trataba de que el trabajo fuera menos exigente, sino de que mi percepción había cambiado. Por primera vez, no sentía que cada esfuerzo era únicamente una lucha por sobrevivir, comenzaba a verlo también como una inversión en un futuro que,
aunque incierto, ya no parecía completamente oscuro. Esa sensación, aún frágil y nueva, me acompañó hasta el final de la jornada, preparándome sin saberlo para los cambios mucho más grandes que estaban por venir. Al finalizar el turno esa misma noche, cuando el último cliente se retiró y el bullicio habitual del restaurante comenzó a transformarse en un silencio ordenado, doña Carmen se acercó a mí con una expresión distinta a la habitual severidad que la caracterizaba. Su mirada era evaluadora, como si hubiera estado observando mi desempeño durante semanas y finalmente hubiera tomado una decisión. Sin rodeos, me pidió que dejara por un momento el área de lavado y la acompañara hacia la cocina principal, un espacio que hasta entonces yo solo había visto desde la distancia, reservado para el personal más experimentado. Una vez dentro, el ambiente cambió por completo. El brillo del acero, el orden meticuloso de los utensilios y el aroma persistente de hierbas frescas creaban una atmósfera que despertó en mí recuerdos intensos de la época en que estudiaba gastronomía. Doña Carmen cruzó los brazos y, con su tono directo, me dijo que había notado mi rapidez, disciplina y la forma en que organizaba el trabajo sin que nadie tuviera que indicármelo. Luego añadió que no necesitaba palabras bonitas ni excusas. Lo único que quería era comprobar si realmente poseía habilidades culinarias que justificaran darme una oportunidad distinta dentro del restaurante. Sentí una mezcla inmediata de nerviosismo y emoción. A pesar de haber cocinado en múltiples ocasiones durante mis estudios, hacía tiempo que no me enfrentaba a una cocina profesional. Sin embargo, respiré profundamente y acepté el desafío sin dudar. Elegí preparar un platillo que combinara técnica y sabor, algo que reflejara tanto mi formación como mi identidad personal. Un risotto cremoso de setas silvestres con reducción de vino blanco y un toque final de aceite de trufa, acompañado por láminas finas de parmesano y hierbas frescas. Mientras trabajaba, el tiempo pareció diluirse. Cada movimiento se volvió preciso y natural, el sonido del arroz tostándose suavemente, el aroma del caldo incorporándose poco a poco y la concentración necesaria para lograr la textura exacta que distinguía un risotto ordinario de uno excepcional. Doña Carmen observaba en silencio, sin intervenir ni emitir juicio alguno. Cuando finalmente terminé y coloqué el plato frente a ella, sentí como mi corazón latía con fuerza, consciente de que aquel momento podía definir mi futuro inmediato. Doña Carmen tomó el primer bocado con la misma seriedad con la que solía inspeccionar cada detalle del restaurante. Permaneció en silencio durante varios segundos que se sintieron interminables, hasta que finalmente dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró directamente. En su expresión no había exageración ni entusiasmo desmedido, pero sí una aprobación clara y firme. Con voz baja pero contundente, dijo que el equilibrio de sabores, la textura y la técnica demostraban que no estaba frente a una improvisación, sino ante alguien que realmente entendía la cocina. Luego añadió, sin ceremonias, una pregunta que cambió el rumbo de mi vida, si estaba dispuesta a dejar el área de lavado para convertirme oficialmente en chef dentro de su restaurante. La pregunta me dejó inmóvil por unos segundos. No porque dudara de mi respuesta, sino porque comprendí el peso real de lo que significaba. Hasta ese momento yo solo había estado sobreviviendo, aceptando cualquier oportunidad que me permitiera mantener un techo y comida básica. Convertirme en chef no era simplemente un cambio de puesto, implicaba recuperar una parte de la identidad que había quedado enterrada el día en que abandoné mis estudios, el día en que mi vida se fracturó por completo. Sentí un nudo en la garganta mientras asentía lentamente, incapaz de ocultar la emoción que me invadía. Doña Carmen no era una mujer dada a gestos sentimentales, pero esa noche su mirada se suavizó ligeramente. Me advirtió que el puesto implicaba una responsabilidad enorme, jornadas largas y un nivel de exigencia que no admitía errores frecuentes. Dijo que en su cocina no había espacio para la autocompasión ni para excusas, porque cada plato que salía representaba el prestigio que había construido durante décadas. Sin embargo, añadió algo que jamás olvidaré. Que había visto en mí una determinación poco común, una mezcla de disciplina y necesidad que solo poseen quienes realmente están luchando por reconstruir su vida desde cero. Acepté sin titubeos, consciente de que aquella oportunidad no solo me permitiría mejorar económicamente, sino también recuperar la dignidad profesional que creí perdida. Esa misma noche, después de cerrar el restaurante, doña Carmen insistió en que nos sentáramos a comer el mismo platillo que había preparado.
Fue un momento sencillo pero profundamente simbólico. Por primera vez desde que llegué a esa ciudad, no estaba comiendo con prisa ni por necesidad, sino compartiendo una comida como una profesional más dentro de ese espacio que comenzaba a sentirse como un hogar. Cuando salí del restaurante esa noche, el aire era frío y el silencio de la calle contrastaba con la intensidad del día que había vivido. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. Adrián estaba recargado junto a su automóvil, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, como si hubiera estado esperando sin impaciencia. Al percatarse de mi presencia, se incorporó y caminó hacia mí con una sonrisa sincera, preguntándome cómo había estado mi jornada, sin imaginar que en pocas horas mi vida había cambiado de manera tan significativa. Le conté lo ocurrido mientras caminábamos hacia su coche, y al escuchar que ahora sería chef, su expresión se iluminó con un orgullo genuino que no tenía nada que ver con posesión ni condescendencia. Dijo que admiraba profundamente que hubiera transformado una situación tan adversa en una oportunidad concreta, y que esa capacidad de reconstrucción era algo que pocas personas lograban desarrollar. Mientras lo escuchaba, comprendí que aquella noche no solo marcaba un avance profesional, sino también el inicio de una etapa en la que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida comenzaba a moverse en dirección hacia algo más que la simple supervivencia. Aquel cambio no fue inmediato ni sencillo. Convertirme en chef dentro del restaurante de Doña Carmen implicó semanas de adaptación intensa, jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban entrada la noche, y una presión constante por mantener la calidad que distinguía al lugar como uno de los más respetados de la ciudad. Sin embargo, lejos de agotarme emocionalmente, aquella exigencia me fortalecía. Cada plato que preparaba, cada cliente satisfecho y cada reconocimiento silencioso del equipo representaban pequeñas victorias que reconstruían mi confianza paso a paso. Durante ese tiempo, la presencia de Adrián se volvió una constante estable en mi vida. No aparecía con gestos grandiosos ni intentaba resolver mis problemas, pero siempre encontraba la manera de estar presente en los momentos clave, esperándome al finalizar los turnos, enviándome mensajes breves para asegurarse de que estuviera bien o simplemente acompañándome en silencios que resultaban reconfortantes. Su actitud nunca fue invasiva ni condicionada. Más bien transmitía una calma que contrastaba profundamente con el caos emocional que había vivido meses atrás. Con el paso de las semanas, nuestra convivencia comenzó a adquirir una rutina natural. Después del trabajo solíamos detenernos en pequeños cafés abiertos hasta altas horas, donde hablábamos de temas cotidianos, planes futuros y recuerdos de nuestras respectivas infancias. A través de esas conversaciones, fui descubriendo que Adrián no solo era parte de una familia influyente, sino que también cargaba con presiones propias. Expectativas empresariales, responsabilidades heredadas y el desafío constante de demostrar que su éxito no dependía únicamente del apellido que llevaba. Mientras tanto, mi embarazo avanzaba rápidamente. La evidencia física de mi situación se volvía cada vez más visible, y aunque al principio temía que eso generara incomodidad o distancia en Adrián, ocurrió exactamente lo contrario. Su actitud se volvió más protectora y atenta, no desde una posición paternalista, sino desde un respeto genuino por lo que yo estaba atravesando. Cada vez que hablábamos sobre el futuro, dejaba claro que su interés no se limitaba a una relación pasajera, sino que incluía una disposición real a asumir responsabilidades que muchos hombres habrían evitado. Fue en medio de esa etapa de estabilidad relativa cuando comencé a enfrentar una nueva preocupación, la proximidad del parto. No tenía seguro médico ni una red familiar que pudiera apoyarme directamente, y aunque mi situación económica había mejorado, el miedo a enfrentar ese momento sola reapareció con fuerza. Esa inquietud crecía en silencio dentro de mí, hasta que finalmente comprendí que tendría que hablar abiertamente con Adrián, sin saber que esa conversación marcaría el inicio de uno de los giros más decisivos de mi vida. Esa conversación llegó una noche en la que el cansancio físico ya no podía ocultar la tensión que llevaba días acumulando. Habíamos salido del restaurante y caminábamos en silencio hacia el automóvil de Adrián, cuando sentí una punzada fuerte en el abdomen que me obligó a detenerme por un instante. No era aún una contracción real, pero fue suficiente para recordarme que el tiempo se estaba agotando. Respiré hondo, intentando mantener la compostura, pero él notó de inmediato el cambio en mi expresión y me preguntó con preocupación qué estaba ocurriendo. No pude seguir postergándolo. Con voz baja, le confesé que tenía miedo.
No miedo al dolor físico ni al parto en sí, sino a enfrentar ese momento sin una estructura clara, sin saber exactamente cómo cubrir gastos médicos o qué ocurriría si algo se complicaba. Le expliqué que, aunque había aprendido a sostenerme sola, ese era un territorio completamente distinto, uno donde la fortaleza personal no siempre era suficiente. Mientras hablaba, sentí que mi voz temblaba ligeramente, algo que no me había permitido mostrar frente a nadie en mucho tiempo. Adrián no respondió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, observándome con una seriedad que no era fría, sino profundamente reflexiva. Luego dio un paso hacia mí y tomó mis manos con firmeza, obligándome a sostener su mirada. Me dijo que entendía perfectamente el miedo que sentía, pero que había algo que yo seguía ignorando, ya no estaba sola. Explicó que llevaba semanas hablando con sus padres sobre mi situación y que, aunque al principio se habían sorprendido, también habían reconocido la determinación con la que yo había reconstruido mi vida. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. No esperaba que hubiera compartido detalles tan personales con su familia, y por un instante sentí un impulso de incomodidad. Sin embargo, él continuó hablando con calma, aclarando que no lo hizo para exponerme ni para generar lástima, sino porque quería prepararlos para una decisión importante. Me dijo que había llegado a un acuerdo con su padre. Asumiría la responsabilidad de apoyarme plenamente, no por obligación, sino porque así lo había decidido como hombre y como persona. En ese momento comprendí la dimensión real de lo que Adrián estaba ofreciendo. No se trataba solo de ayuda económica o compañía emocional, estaba proponiendo integrarme a su vida de manera formal, incluso antes de que el bebé naciera. Sentí una mezcla abrumadora de alivio, incredulidad y temor. Nunca imaginé que alguien pudiera mirar mi situación, con todas sus complicaciones. Y aún así elegir quedarse, no desde el sacrificio, sino desde una convicción tranquila y firme que comenzaba a cambiar, de manera irreversible, el rumbo de mi historia. Las palabras de Adrián siguieron resonando dentro de mí durante varios días. No era una propuesta impulsiva ni un gesto momentáneo. Se percibía claramente que había reflexionado profundamente antes de hablar conmigo. Esa certeza, lejos de tranquilizarme por completo, me obligaba a enfrentar una pregunta que había evitado durante meses. Si realmente estaba preparada para permitir que alguien entrara en mi vida de forma tan decisiva, después de haber aprendido a sobrevivir dependiendo únicamente de mí misma. Sin embargo, el tiempo no me permitió prolongar demasiado esa incertidumbre. 2 días después de aquella conversación, el dolor que había sentido ocasionalmente comenzó a transformarse en contracciones regulares. Al principio intenté ignorarlas, convencida de que aún faltaban días, pero conforme avanzaba la noche, la intensidad aumentó de manera evidente. Cada intervalo se acortaba, y pronto comprendí que ya no se trataba de una posibilidad lejana, sino del inicio real del parto. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y llamé a Adrián. Apenas escuchó mi voz entrecortada, no necesitó más explicaciones. Su respuesta fue inmediata y firme, me pidió que permaneciera sentada, respirando con calma, mientras él salía de inmediato hacia mi apartamento. No transcurrieron ni 15 minutos cuando escuché el sonido del automóvil detenerse frente al edificio. Su rapidez fue casi irreal, como si hubiera anticipado que ese momento llegaría en cualquier instante. Al ayudarme a subir al coche, su expresión combinaba una tensión evidente con una serenidad controlada. Mientras conducía hacia el hospital más cercano, intentaba mantener una conversación constante para distraerme del dolor creciente. En medio de una contracción particularmente fuerte, recordé a doña Carmen y decidí llamarla brevemente. Cuando escuchó que estaba en camino al hospital, su tono habitual se quebró por primera vez. Con voz cargada de emoción, me dijo que confiaba en mi fortaleza y que estaría rezando para que todo saliera bien. Al llegar al hospital, el ritmo de los acontecimientos se aceleró. El personal médico me trasladó rápidamente a la sala de urgencias, separándome de Adrián, quien tuvo que permanecer en la sala de espera. Aunque ya no podía verlo, sabía que se mantenía cerca, atento a cualquier noticia. En ese instante, mientras era conducida por los pasillos iluminados y fríos del hospital, comprendí con claridad absoluta que el capítulo más difícil de mi vida estaba a punto de transformarse en el inicio de uno completamente nuevo. El tiempo dentro de la sala de parto perdió toda forma lógica. Las luces blancas,
Las voces médicas y el dolor que iba y venía en oleadas intensas crearon una sensación de desconexión con el mundo exterior. Sin embargo, en medio de esa experiencia física abrumadora, mi mente no dejaba de regresar a una idea constante. Todo lo que había atravesado en los últimos meses, cada rechazo, cada noche de incertidumbre y cada esfuerzo silencioso, me habían conducido exactamente hasta ese instante. No estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, esa certeza era completamente real. Mientras tanto, en la sala de espera, Adrián había contactado a sus padres con voz tensa pero controlada. Les informó que el parto había comenzado y que los médicos aún no daban detalles sobre el progreso. No pasaron más de 10 minutos cuando ellos llegaron al hospital. Su madre fue la primera en acercarse, tomando las manos de su hijo con una mezcla de preocupación y serenidad, mientras su padre mantenía una postura firme, observando cada movimiento del personal médico con atención. Después de lo que pareció una eternidad, un doctor salió finalmente de la zona restringida y preguntó por los familiares de Renata. Adrián y sus padres se levantaron al mismo tiempo, conteniendo la respiración mientras el médico les informaba que el parto había concluido sin complicaciones mayores. Con una expresión profesional pero amable, confirmó que tanto la madre como el bebé estaban estables, y que se trataba de un niño completamente sano. En ese instante, la tensión acumulada en el rostro de Adrián se transformó en una emoción visible que ya no intentó ocultar. 30 minutos más tarde, el personal médico permitió que ingresaran a la habitación. Cuando Adrián cruzó la puerta y me vio sosteniendo al bebé, su expresión cambió por completo. Se acercó con pasos lentos, casi reverentes, como si temiera alterar la fragilidad del momento. Al pedir permiso para cargarlo, sus manos temblaron ligeramente, pero en cuanto sintió el peso del pequeño cuerpo entre sus brazos, su mirada se llenó de una emoción profunda que jamás había visto antes en él. Fue entonces cuando, con voz baja pero firme, pronunció palabras que marcaron definitivamente mi vida, dio la bienvenida al niño como su hijo, no desde una obligación, sino desde una decisión consciente. Al escucharlo, sentí que una parte de mi historia, la más dolorosa y solitaria, se cerraba definitivamente. Por primera vez desde que todo comenzó, comprendí que aquel niño no solo representaba un nuevo comienzo para mí, sino también la prueba tangible de que incluso después de la pérdida más profunda, era posible reconstruir una vida basada en amor genuino y elección verdadera. Los días posteriores al nacimiento transcurrieron como si el tiempo hubiera cambiado su ritmo. Todo era nuevo, delicado y profundamente intenso. Aprendí a sostener a mi hijo, a reconocer sus pequeños gestos, a interpretar cada sonido que hacía. Había momentos de cansancio extremo, especialmente durante las noches, cuando el silencio del hospital se llenaba únicamente con su llanto suave y constante. Sin embargo, incluso en esos instantes de agotamiento, una sensación de paz se instalaba en mi interior, una calma que jamás había experimentado antes. Adrián permaneció a mi lado prácticamente todo el tiempo. No se limitaba a visitas breves ni a gestos simbólicos, se involucró activamente en cada detalle, desde hablar con los médicos hasta aprender a cargar al bebé correctamente. Observaba con atención cada indicación del personal, como si estuviera estudiando un proceso complejo que debía dominar por completo. Su seriedad en esos momentos no era distante, sino profundamente comprometida, y eso reforzaba la certeza de que su decisión de asumir ese rol no había sido impulsiva. Cuando finalmente nos dieron el alta médica, el regreso al apartamento fue extraño. Aquel espacio pequeño, que durante meses había sido únicamente un refugio temporal, ahora se sentía distinto. Había una cuna nueva instalada junto a la cama, ropa diminuta cuidadosamente doblada y provisiones organizadas con precisión. Adrián había preparado todo sin decirlo, anticipándose a necesidades que yo apenas comenzaba a considerar. Al ver aquello, comprendí que ya no estaba viviendo en modo de supervivencia, sino entrando en una etapa donde la estabilidad comenzaba a ser tangible. Las semanas siguientes se convirtieron en un periodo de adaptación silenciosa. Aprendí a equilibrar el cuidado del bebé con mis responsabilidades laborales, mientras doña Carmen, aunque mantenía su carácter firme, comenzó a mostrar una protección casi maternal. Permitió horarios flexibles y se aseguró de que nunca me faltara apoyo dentro del restaurante. Aunque no lo expresaba abiertamente, era evidente que ver cómo había logrado sostenerme había despertado en ella una mezcla de respeto y afecto. Y entonces,
Casi sin que pudiera percibirlo plenamente, el tiempo avanzó con una rapidez sorprendente. Lo que al principio eran días largos y agotadores, poco a poco se transformaron en meses marcados por pequeños logros, crecimiento y estabilidad. Cuando finalmente miré hacia atrás, me di cuenta de que habían pasado 5 años. 5 años en los que mi vida había cambiado por completo, llevándome de la incertidumbre absoluta a una posición que jamás imaginé alcanzar. Y fue precisamente en ese punto, cuando todo parecía finalmente en calma, que una llamada inesperada volvió a abrir una puerta que creí cerrada para siempre. Esa llamada llegó en medio de una tarde rutinaria dentro de mi oficina principal, ubicada en el restaurante insignia de la cadena que había construido con los años. El teléfono sonó con un número desconocido, algo común debido a proveedores y clientes, por lo que contesté sin darle mayor importancia. Sin embargo, en cuanto escuché la voz al otro lado de la línea, sentí una presión inmediata en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Era una voz que no escuchaba desde hacía 5 años, pero que reconocería incluso entre miles. Mi madre habló con un tono que intentaba sonar calmado, casi afectuoso, como si el tiempo hubiera borrado todo lo ocurrido. Preguntó cómo me encontraba, si estaba bien y si la vida me había tratado con justicia. Su manera de hablar resultaba extrañamente distante de la realidad, como si estuviera interpretando un papel cuidadosamente ensayado. Durante unos segundos no respondí, no por falta de palabras, sino porque la sorpresa había reactivado recuerdos que creía completamente superados. Cuando finalmente hablé, mi voz fue firme, carente de cualquier emoción visible. Le pregunté directamente cómo había conseguido mi número. Ella evitó responder con precisión, diciendo únicamente que eso no era importante y que lo único que deseaban mi padre y ella era conversar conmigo. Mencionó que querían arreglar las cosas, expresión que resonó en mi mente con una ironía difícil de ignorar. Hablar de arreglos después de 5 años de silencio absoluto no resultaba coherente con la magnitud del daño causado. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en la conversación, ella introdujo un tema que revelaba claramente sus verdaderas intenciones. Preguntó por el niño. No utilizó su nombre, ni preguntó por mi bienestar, sino que se refirió directamente a su nieto. Esa elección de palabras confirmó lo que ya intuía. Su llamada no nacía del arrepentimiento, sino del deseo de recuperar algo que ahora percibían como valioso. Sin dudarlo, respondí con frialdad que habían llegado demasiado tarde. Les recordé que el vínculo que ahora pretendían reclamar fue destruido por sus propias decisiones cuando me expulsaron sin ofrecer apoyo alguno. Sin permitir que la conversación se extendiera, colgué el teléfono y bloqueé el número inmediatamente. Creí que ese acto cerraría definitivamente cualquier intento de contacto, pero en realidad solo marcó el inicio de una confrontación mucho más directa y peligrosa de lo que podía imaginar en ese momento. Durante los días siguientes intenté retomar mi rutina con normalidad, convencida de que bloquear aquel número había sido suficiente para mantener la distancia. Sin embargo, una semana después, esa sensación de control se quebró de forma abrupta. Me encontraba supervisando uno de mis restaurantes más concurridos cuando uno de los gerentes se acercó con expresión tensa para informarme que 3 personas insistían en verme en el área privada, negándose a retirarse sin hablar conmigo. Cuando entré al salón reservado, el impacto fue inmediato. Mis padres estaban sentados frente a la mesa, visiblemente envejecidos, con una apariencia que reflejaba años de desgaste. A su lado se encontraba mi exnovio, Julián, cuya figura era casi irreconocible, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su postura transmitía una mezcla de ansiedad y resentimiento acumulado. La escena entera parecía una reconstrucción distorsionada de un pasado que yo había dejado atrás. Julián fue el primero en levantarse. Intentó acercarse con la intención de abrazarme, pero di un paso atrás de inmediato y le ordené que se mantuviera lejos. Mi tono no fue elevado, pero sí lo suficientemente firme para dejar clara la frontera que existía entre nosotros. Él frunció el ceño, molesto por mi reacción, mientras mis padres observaban la escena con una expresión ambigua, como si no supieran exactamente cómo intervenir. Mi madre rompió el silencio preguntando directamente por el niño. Su voz ya no pretendía suavidad, ahora estaba cargada de exigencia. Dijo que tenía derecho a conocer a su nieto y que no podía impedir que la familia formara parte de su vida. Esa afirmación provocó una reacción inmediata en mí.
Le recordé con precisión que ellos mismos habían destruido cualquier derecho moral en el momento en que me expulsaron sin ofrecer ayuda, tratándome como si mi existencia hubiera dejado de importarles. A pesar de mi negativa clara, pude percibir algo inquietante en sus miradas. No se trataba solo de arrepentimiento o insistencia emocional, sino de una determinación silenciosa que sugería que no estaban dispuestos a aceptar mi rechazo fácilmente. En ese instante comprendí que aquella visita no era un intento aislado de reconciliación, sino el inicio de una serie de acciones que podrían escalar a niveles mucho más agresivos si no establecía límites aún más firmes desde ese mismo momento. Julián reaccionó primero ante mis palabras. Su expresión pasó rápidamente de una aparente calma a una irritación evidente. Con una voz cargada de frustración, afirmó que yo no tenía derecho a excluirlo de la vida del niño, insistiendo en que, aunque hubiera cometido errores en el pasado, seguía siendo el padre biológico. Su argumento no estaba sustentado en responsabilidad ni en hechos, sino en una mezcla de orgullo herido y una necesidad evidente de recuperar algo que había perdido hacía años por su propia decisión. Mi respuesta fue inmediata y precisa. Le recordé que no solo había renunciado voluntariamente a cualquier responsabilidad cuando supo del embarazo, sino que también había rechazado explícitamente cualquier vínculo conmigo o con el bebé. Señalé que la paternidad no se definía únicamente por un hecho biológico, sino por la presencia, el compromiso y la protección constante, elementos que él nunca había ofrecido en ningún momento de mi vida. Mis padres intentaron intervenir entonces, adoptando un tono más conciliador. Mi padre habló con una aparente intención de calma, afirmando que el pasado debía quedar atrás y que la familia debía mantenerse unida sin importar los errores cometidos. Sin embargo, su discurso carecía de reconocimiento real del daño causado. No hubo disculpas concretas ni aceptación de responsabilidad, solo una insistencia generalizada en la idea de que el tiempo, por sí mismo, debía borrar las consecuencias de sus decisiones. Ante esa postura, mantuve una actitud firme. Les expliqué que mi vida actual se había construido precisamente porque aprendí a no depender de quienes me abandonaron cuando más los necesitaba. Les dejé claro que mi hijo crecía en un entorno estable, rodeado de personas que habían demostrado su compromiso con hechos, no con palabras tardías. Les advertí que cualquier intento de acercamiento sin mi consentimiento sería considerado una invasión directa a nuestra seguridad y bienestar. La conversación terminó sin reconciliación ni acuerdos. Se retiraron con expresiones tensas, especialmente Julián, cuya mirada reflejaba una mezcla de resentimiento y determinación peligrosa. Aunque en ese momento logré mantener el control de la situación, una sensación persistente comenzó a instalarse en mi mente. La certeza de que ese encuentro no representaba el cierre del conflicto, sino el inicio de una escalada que pronto superaría el ámbito emocional y se trasladaría a acciones mucho más agresivas y difíciles de contener. Durante los días posteriores a ese encuentro, reforcé inmediatamente todas las medidas de seguridad. No se trataba de paranoia, sino de prevención racional. Solicité revisar cámaras, accesos y protocolos en cada uno de mis restaurantes, y también en mi casa. Adrián no discutió la decisión. Entendía perfectamente que el comportamiento de mis padres, sobre todo, la reacción de Julián, no correspondían a una simple insistencia familiar, sino a una dinámica de resentimiento acumulado que podía volverse impredecible. A pesar de esas precauciones, el conflicto no tardó en trasladarse a otro frente. Una noche, mientras revisaba reportes financieros, recibí decenas de notificaciones simultáneas en mi teléfono. Al abrirlas, comprendí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Mi madre había publicado un mensaje extenso en redes sociales, presentándose como una mujer devastada por la crueldad de su hija, afirmando que yo les negaba el derecho de conocer a su nieto y que había olvidado el valor de la familia. El texto estaba cuidadosamente redactado para generar simpatía pública. Utilizaba un lenguaje emotivo, mencionando sacrificios, amor incondicional y la supuesta ingratitud de los hijos modernos. No mencionaba, en ningún momento, que me habían expulsado de casa estando embarazada ni que me habían dejado completamente sola. La narrativa era selectiva y estratégica. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos apoyando a mis padres sin conocer el contexto real. Leer esos mensajes fue perturbador. No por el daño reputacional, que podía manejar,
sino por la manipulación deliberada de la verdad. Ver personas juzgando sin información completa generó una mezcla de indignación y claridad mental. Comprendí que guardar silencio en ese momento solo permitiría que la versión distorsionada se consolidara como la historia dominante. Por esa razón, decidí responder de forma pública, pero no impulsiva. Preparé una publicación detallada, estructurada cronológicamente, donde expuse los hechos verificables: el embarazo, el abandono, la expulsión, las semanas viviendo sin apoyo, el esfuerzo para reconstruir mi vida y la ausencia total de contacto durante 5 años. No utilicé insultos ni dramatización excesiva, simplemente presenté pruebas, fechas y testimonios verificables. El efecto fue inmediato. En menos de 24 horas, la percepción pública cambió por completo. Comentarios que inicialmente me criticaban comenzaron a revertirse, transformándose en apoyo masivo. Muchas personas señalaron la manipulación evidente de mis padres, cuestionando la ética de utilizar redes sociales para presionar emocionalmente a una hija a la que habían abandonado. La narrativa se invirtió totalmente. Ya no se discutía si yo era injusta, sino hasta qué punto ellos habían actuado de forma irresponsable. Sin embargo, aunque esa victoria pública cerró el frente mediático, también desencadenó una reacción más peligrosa. Mis padres ya no podían presionarme socialmente ni acercarse legalmente sin consecuencias. Fue entonces cuando tomaron una decisión desesperada y completamente irracional. Una decisión que transformaría el conflicto en una crisis real: la planificación del secuestro de mi hijo.